demasiado pronto. I had a terrible accident on that movie. A stunt went wrong. Dice que tuvo un terrible accidente durante la filmación, que una escena de acción salió mal. I was in the back of a van with Michael Ironside, and we would throw open the doors of the van and grab an alien stormtrooper. Dice que estaban en la parte de atrás de una camioneta junto con Michael Ironside. Ellos tenían que abrir la puerta de la camioneta y agarrar a un stormtrooper alienígena. And then speed away. Y después irse a toda velocidad. After 3 takes, después de 3 tomas, we put down a blanket so the stuntman wouldn't get hurt when we yanked him inside. Pusieron una sábana para que el doble de acción no se lastimara cuando cayera sobre ella. And on the 4th take, the stunt driver went faster than he'd ever gone before. Pero que en la 4ª toma, el conductor, el doble de conducción, fue demasiado rápido, mucho más rápido que en las 3 tomas anteriores. And inside the van, we went and back, and I shot out the back door. Y dice que detrás de la camioneta, ellos fueron para un lado, fueron para el otro, y después salió disparado de la camioneta. After crashing into it with my face. Y terminó chocando con la cabeza en el piso. And out onto the street at 50 miles an hour. Y cayó rodando en la calle a 50 millas por hora. So I had a huge trapdoor injury. A whole flap of my forehead hung off like this. Dice que tuvo una terrible herida abierta en donde la piel se le desprendió de la frente. Like Freddy. You've got the body, I've got the brain. Como Freddy. Anyway, Michael Ironside picked me up and wouldn't let me go to the hospital. He took me to Michael Jackson's plastic surgeon. Y dice que Michael Ironside no lo dejó ir al hospital, lo llevó directo con el cirujano plástico de Michael Jackson. The man who'd taken care of Michael Jackson after his hair caught on fire in the commercial. Dice que es el mismo que cuidó de Michael Jackson cuando el pelo se le había prendido fuego en un comercial. And plastic surgeons stitch you up better than emergency room doctors. Y dice que un cirujano plástico puede coserte mucho mejor que lo que hacen los cirujanos de emergencia. So all you parents, remember this when your kid comes home. Así que le dice a todos los padres que recuerden eso cuando su hijo se venga así lastimado. With a gash on their beautiful face. Con un pedazo que le falta en su hermosa cara. Make the plastic surgeon on duty stitch him up. Hagan que el cirujano plástico de guardia lo cure a él. Because of Michael Ironside, I'm good as new. Dice que gracias a Michael Ironside, él está como nuevo. That's my best V story. Aplausos, aplausos. 48 stitches. 40 puntos. No. Le preguntaba si los ratones que comían eran verdaderos. No. They're. Do you know in the pet store? ¿Vieron en las veterinarias? For cats to play with. Que hay unos ratones falsos para que los gatos jueguen. The little hollow mousies of rubber. Eran como unos ratoncitos huecos de goma. Squeak. That's like a mold. They're hollow, like a mold. Dice que es como un molde, que son vacíos. They put white chocolate. Dice que les ponían chocolate blanco adentro. And then we would eat the white chocolate mousies. Dice que entonces se comían el ratón de chocolate blanco así. And the girls, beautiful Diana and Lydia, they were all worried because they were getting pimples from the chocolate. Dice que las chicas, Diana y Lidia, gracias, estaban muy preocupadas porque les empezaban a salir granitos por el chocolate. Vamos a hablar de otras películas de Robert Englund. Le vamos a preguntar por una que es genial, que si no la vieron, búsquenla, que es su versión del Fantasma de la Ópera. Excelente. The Phantom of the Opera that we did was, the director Dwight Little and I did it as an homage, as a salute to the great Hammer films of the 60s. Dicen que el Fantasma de la Ópera que él hizo con el doctor Dwight Little, con el director Dwight Little, fue un homenaje, un saludo a las películas viejas de la Hammer de terror de los años 60. The films that starred such great actors as Christopher Lee,
Dice que tenía actores de culto como Christopher Lee, Peter Cushing, Peter Cushing, Barbara Steele, many others. And we wanted the saturated color look Dice que ellos querían ese look de colores saturados of those great films from the late 60s. que tenían esas películas de finales de los 60. So we transferred the story of Phantom of the Opera from the Paris Opera Así que ellos trasladaron la historia del fantasma de la ópera, de la ópera real de París, to London's opera in the time of Jack the Ripper. a la época, a la ópera de Londres en la época de Jack el Destripador. My makeup for Phantom of the Opera took about 4.5 hours Dice que su maquillaje para el fantasma de la ópera tomaba 4 horas y media para hacer, because it was makeup over makeup. porque era maquillaje sobre maquillaje. And I had a great kind of Beethoven mane of white hair. Y dice que tenía una melena tipo Beethoven de pelo blanco. Like. My leading lady, Jill Scholen, Dice que su coprotagonista femenina, Lynn Shaw, had just had a series of love affairs in Hollywood. había tenido una serie de affairs amorosos en Hollywood, And she was a little heartbroken at the time. y en ese momento tenía el corazón un poco roto. Her lovers had been 2 unknown actors, Sus amantes habían sido 2 actores desconocidos, some kid named Keanu Reeves un niño llamado Keanu Reeves and some other young boy named Brad Pitt. y otro jovencito llamado Brad Pitt. So I can say I shared a leading lady Así que él puede decir que with Brad and Keanu. compartió una protagonista con Keanu y Brad Pitt. Y ahora le vamos a preguntar por una película en la que interpretó al Marqués de Sade. Well, I was doing a lot of makeup movies. Dice que él estaba haciendo muchas películas con maquillaje. I had just finished The Mangler by Stephen King Dice que había terminado de hacer The Mangler con Stephen King, with the great director Tobe Hooper. con el gran director Tobe Hooper, And I was supposed to do a period movie about the Marquis de Sade. y dice que después se suponía que él iba a hacer una película de tiempos pasados con el Marqués, haciendo el Marqués de Sade. And I would play the Marquis de Sade in prison at the beginning and the ending of the movie, writing his memoirs. Dice que él iba a ser el Marqués de Sade durante sus días de prisión, de enprisionamiento, en los primeros minutos y en los últimos minutos de la película. But they decided they wanted to change it to kind of decadent 1920s Alexandria. Pero dice que decidieron cambiar eso a hacerlo en Alejandría en los decadentes años 20. And they were going to have me play a relative of the Marquis de Sade. Y que el papel que iba a hacer él era de un pariente del Marqués de Sade. Then we couldn't find any of the right cars for that period where we were shooting. Pero dice que en ese momento no pudieron encontrar los autos correctos para ese periodo de tiempo. But I had been paid and I was supposed to do it, and they decided to make it a contemporary version with flashbacks. Así que lo que decidieron fue, como ya le habían pagado y él tenía que hacer la película, una versión contemporánea con muchos flashbacks. And I was supposed to work with a famous English director, Y que él se suponía que tenía que trabajar con un famoso director inglés. but there was a tragedy, and the great actor Anthony Perkins died on a film he was working on. Pero hubo una gran tragedia y el actor Anthony Perkins terminó muriendo antes de filmar la película. Anthony Perkins from Psycho. Anthony Perkins es el actor de Psycho. Norman Bates. Psicosis.